las declaraciones de Joe Biden y las posibilidades de que intervenir a Haití. Bueno, eso ha sido un clamor incluso de el propio canciller de República Dominicana, lo que a mí me parece una posición, yo digo vergonzosa, porque para República Dominicana es casi un asunto de principio no hablar de intervención. Y por supuesto las razones sobran, las experiencias las hemos tenido. Pero eso hace recordar lo que pasó, quizás muchos ya no lo recuerdan, yo lo tengo bastante fresco en la memoria, el año pasado, y fue exactamente el 8 de agosto, cuando se producían unas declaraciones de la Organización de Estados Americanos, que sabemos que está y actúa bajo el servicio histórico de Estados Unidos. Con una contundencia hablaba ese organismo hemisférico, planteaba una valoración que a mí me parece bastante demoledora respecto a los 20 años de intervencionismo humanitario. Estoy diciendo sobre la posibilidad que hablaba la OEA de una intervención militar en Haití, porque lo consideraba como uno de los fracasos más fuertes, decían ellos, manifiestos por esa comunidad internacional. Y mucho más que eso, la propia OEA hablaba de 20 años de estrategia errática, ¿sí? Refiriéndose a Haití, estrategia política bastante errada, bajo el paraguas de esa mismísima comunidad internacional que incluso afirmaba, refiriéndose al tema de las bandas, que es una preocupación muy grande en Haití. Y la OEA en ese análisis hablaba de que habían germinado precisamente las bandas criminales que asediaban ese país, no en la coyuntura actual, sino desde hace más de 20 años como un fenómeno en el que esa misma OEA, sin embargo, como árbitro, digamos que de recorte temporal, porque así actúa en muchos casos, de cierta manera exculpatorio, ¿no? Hablando precisamente del intervencionismo multilateral permanente que comenzó en 1993, comenzó con el MISIBIC, comenzó con una misión que estaba comandada de manera conjunta por las Naciones Unidas y por la propia OEA. Y bueno, 2 años después de que se consumó el primer golpe de Estado en Haití, que despojó del poder al primer mandatario progresista y popular de Haití, que fue el gobierno de Jean-Bertrand Aristide. En todo el ciclo latinoamericano caribeño, el cura salesiano Jean-Bertrand Aristide, eso lo decía la OEA, refiriéndose precisamente a las posibilidades del intervencionismo del que ellos se hacían eco el año pasado, y después el asunto se quedó ahí tranquilamente, pero mucho más allá de todo ese detalle. Lo curioso del asunto es que partiendo de ese mismo diagnóstico de la OEA, en esencia, bueno, según Almagro, acertado, que haya defendido en una entrevista también que posteriormente realizaba y que tengo con el periódico Miami Herald, había concedido Almagro a Miami Herald, hablaba sobre la necesidad de volver a ocupar el país a pesar del diagnóstico que ellos mismos habían hecho de lo que había sido prácticamente una política errática, de lo que había sido un desastre, ¿no? Esas intervenciones. Entonces, volver precisamente a hablar de eso, que ahora lo hace el presidente de Estados Unidos, que es lo mismo que la Organización de Estados Americanos, bueno, ahí pasaron muchas misiones por Haití, muchas misiones, y con resultados tan funestos, tan onerosos, derivados de escándalos incluso de violencia sexual, y todos recordamos lo que fue violencia sexual sistemática, y en esas condiciones salió la MINUSTAH de Haití, cometido precisamente por esas tropas de ocupación que todos ahora parecen como que reclaman y entienden que es la única solución a la situación de Haití. Reiteradas masacres cometidas incluso en las barriadas
populares cuando se produjeron esas intervenciones, por la introducción precisamente del cólera, porque se habla que durante la permanencia precisamente de la MINUSTAH en Haití se introdujo el cólera y eso infectó en ese momento con cifras bastante tímidas, 800,000 personas, y eso lo reconoció en su momento el propio secretario general de la OEA. Entonces, lo oneroso, considerando que esa misión que fue planificada para durar con un costo de $7,330 millones, que es poco menos de la mitad del Producto Interno Bruto en Haití. Esas cifras las hemos repetido, porque ahora se está hablando de repetir también el mismo recetario intervencionista. Hoy se quiere justificar en medio, por supuesto, de ese descalabro que es completo, ¿no?, de la seguridad que atraviesa Haití. Y claro, yo he escuchado a distintos analistas, interesados o no, que mencionan, por ejemplo, el caso del magnicidio de Jovenel Moïse, que ya lleva 2 años, por supuesto, fue en julio del año antepasado, como inicio de todo ese tema de la espiral de violencia, que es la principal justificación para hablar de ocupación. Entonces, parece ser que se trata de una especie de tendencia, yo no sé si a corto o a largo plazo, que comenzó a consolidarse con la llegada al poder, el tema de las bandas del PHTK, ¿no?, que fue en el año 2010 y que es el partido que aún gobierna, fue el que sustentó al presidente Al-Suimiki, después a Jovenel Moïse y por supuesto al señor Martelly y por supuesto a Ariel Henry. O sea que eso viene de alguna manera, lo que están planteando Estados Unidos, lo que plantean como solución, por supuesto, analistas y gobiernos incluso de la misma región, viene a desbaratar una de las lecturas que la propia Organización de Estados Americanos, la OEA, había hecho respecto a esas intervenciones de esos organismos multilaterales. Yo, la verdad, cuando se habla de la situación haitiana, fue exactamente con esa retirada de la MINUSTAH de Haití que esas tendencias de seguridad comenzaron a manifestarse, ¿no? Después de ese vacío, por supuesto, que se había creado en Haití. Entonces, sigo pensando que por qué es que la solución no se le quiere hacer para ver cómo se salva o se puede recuperar un poco Haití. ¿Por qué la solución no se hace desde una mirada política? ¿Hace cuánto que en Haití no se celebran elecciones? Yo creo que son casi más de 7 años, ¿no? Porque lo que pasó con Jovenel Moïse no fue unas elecciones, eso fue un desastre. Entonces yo creo que es muy riesgoso volver a hablar de intervención militar o intervención humanitaria, que no es otra cosa que un revestimiento de las mismísimas recetas criticadas por ellos, intervención militar que en Haití no ha resuelto ni va a resolver el problema. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.